Por supuesto, hay situaciones que son más peligrosas que otras, ¿no? Pero en realidad peligro que significa alguna situación, alguna fuente, algún factor, digamos, ¿no? Como estamos hablando, por supuesto, acá en la industria, en una empresa, esto también lo podemos, como decíamos, extrapolar en nuestro domicilio, en la calle, en cualquier situación, ¿no? En cualquier actividad que realicemos, no solamente laboral, sino ocupacional, como dice, ¿no? Es decir, cualquier actividad, digamos, humana, ¿no? No siempre estamos en actividades también laborales, sino ocupacionales, de repente un hobby, nos dedicamos a la pintura o al deporte o cualquier otra situación, o inclusive, ¿no? En el domicilio también realizamos actividades, ¿no? Inclusive hasta cuando descansamos estamos realizando una actividad, ¿no? Entonces, en cualquiera de esas situaciones, esto por supuesto se aplica, ¿no? Pero más que todo nos referimos, por supuesto, al ámbito laboral, ¿no? En esa relación de dependencia, ¿no? Entre un trabajador y un empleador, ¿no? Bueno, un peligro es aquella situación, aquella fuente, aquel factor, digamos, que tiene la potencialidad de generar un daño, ¿no? Un daño ya sea a la salud o a las instalaciones, ¿no? O a los equipos, a todos los medios materiales, ¿no? De la producción, ¿sí? Por ejemplo, acá justamente en la imagen, ¿no? Vemos una persona que está, bueno, con una instalación eléctrica, ¿no? Está de repente ahí un cable, digamos, de distribución, un cable tal vez de media tensión o alta tensión, lo está, por ejemplo, aislando, ¿no? Está fijándolo, digamos, ¿no? En esa base que se ve de porcelana o de otro material, ¿no? Pero más allá de la persona, en realidad ahí el peligro es esta situación de la electricidad, ¿no? La electricidad tiene ese potencial de producir un daño, ¿no? ¿Ya? De por sí la electricidad tiene ese potencial, ¿no? Hay una persona o no, la electricidad, digamos, siempre tiene ese potencial. Bueno, y así cualquier situación, ¿no? Incluso aquí vemos, digamos, el trabajo en altura, ¿no? La altura también tiene ese potencial de que tal vez, ¿no? Alguien se caiga, ¿no? Y se lastime, y que puede, digamos, lastimarse, por supuesto, seriamente hasta provocarle la muerte, igual a la electricidad. Entonces el peligro es eso, es la misma situación en sí, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los animales peligrosos, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, lamentablemente a veces también se le hace una mala publicidad a estos animales, ¿no? Y se los elimina. Con ello también se afecta seriamente al ambiente, cuando también estos animales cumplen una función en el ambiente, pero en realidad, por ejemplo, hay animales venenosos, ¿no? Como de repente un perro, por ejemplo, que muerde, ¿no? Dicen, no, este es un animal peligroso, por ejemplo, ¿no? Porque el perro de por sí, digamos, ¿no? Que es bravo, ¿no? Puede morder, ¿no? Sí. Entonces, o una víbora, por ejemplo, que es venenosa, ¿no? Es peligrosa porque de por sí ya esa víbora tiene, digamos, ese potencial, ¿no? Por su veneno de generar, digamos, bastante daño, ¿no? En el organismo de alguna persona o de cualquier otro animal, ¿no? Entonces, el peligro es la misma situación, ¿no? La situación de por sí, ¿no? Que puede generar un daño, entonces, ya sea una lesión, un problema de salud en las personas, en los trabajadores, o también o en las instalaciones, ¿no? Es decir, aquí vemos la energía eléctrica puede, por ejemplo, ¿no? Hacer un cortocircuito y ahí, por ejemplo, quemarse el cable, ¿no? O toda la estructura, es decir, inutilizarse por el momento hasta provocar un incendio y que se queme todo. Entonces, ese es el peligro, la situación misma, que puede generar un daño, que tiene esa potencialidad. Y luego el riesgo, hay diferencia entre peligro y riesgo. El riesgo sería ya la exposición a este peligro, ¿no? Ya cuando la persona se acerca al riesgo, al peligro, perdón, el riesgo sería entonces esa exposición, ¿no? Cuando la persona se acerca. Y claro, cuando ya está cerca al peligro, bueno, este peligro se materializa o no, ¿sí? Es decir, si una persona se acerca, por ejemplo, decíamos, ¿no? A un animal peligroso, tiene ese riesgo entonces de que ese animal peligroso, por ejemplo, ¿no? Le afecta, es decir, lo ataque, lo muerda, ¿no? Entonces, y si lo muerde, ¿no? Tiene también la posibilidad de que esto sea bastante severo o no. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? El riesgo es como la persona. A ver, no me escuchan, dice, no sé si todos tienen ese problema de audio.
Se escucha, ingeniero. ¿Escucha allá? Ok. Bueno, denme un minutito. Bueno, ahora creo que me siguen escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí, se escucha, ingeniero. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, riesgo decimos que es esa situación, ese factor que tiene esa potencialidad, ¿no? De producir, de generar un daño, ya sea a la persona o a los medios materiales, ¿no? Eh, de los puntos laborales, ¿no? Digamos, las empresas, las instituciones. Perdón, peligro era eso, ¿no? El riesgo era ya aproximarse, ¿no? Estar en presencia del peligro, esos riesgos, ¿no? Bien, accidente también vamos a definir como algún suceso, ¿no? Algún suceso, algún evento, digamos, no deseado, no programado, ¿no? Pero vamos a ver más adelante también que esto se puede evitar, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene y seguridad, los accidentes se podrían evitar, ¿ya? Pero es un suceso, digamos, intempestivo. Por supuesto, sucede de un rato a otro, ¿no? Nadie lo desea, nadie lo programó, porque claro, si no fuese, ya no sería accidente, no sería ya intencional. Por supuesto, esto es algo que no es intencional, y que este suceso va a generar un daño, ¿no? Un daño a la propiedad o también lesiones o daño a las personas. Ya entonces el accidente no es algo que sucede de un rato a otro de manera intempestiva y que ese evento genera un daño, ¿no? Ya sea personal o a las instalaciones o a los medios de trabajo, ¿no? Bien, y un incidente, bueno, un accidente también lo que hace, además de ese efecto, digamos, generar un daño, también interrumpe, ¿no? El normal desarrollo de las actividades, ¿no? Bueno, aquí en la gráfica veíamos el accidente, ¿no? Es decir, esta persona se cayó de la escalera, ¿no? Y bueno, dejó de hacer lo que estaba haciendo, es decir, estaba pintando, se ve aquí la pintura roja, estaba pintando acá de repente una superficie vertical, una pared o algún tanque, lo que sea, y bueno, al caerse, ¿no? Claro, deja de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Se interrumpe, digamos, momentáneamente, ¿no? Bueno, ese momentáneamente será un segundo, una hora, un día, una semana, el tiempo que sea, ¿no? Pero
se interrumpe, ¿no?, el normal desarrollo también de la actividad que se venía realizando. En cambio, un incidente es parecido a un accidente, también es no deseado, también hay una interrupción del, digamos, del normal desarrollo del trabajo, pero no genera ningún daño, ¿no? Un incidente no genera un daño. No lastima a la persona, no hay pérdida de materiales. Acá, fíjense en este accidente de acá, ¿no? Bueno, tal vez el trabajador también está, digamos, golpeado, si bien se lo ve en el suelo todavía, ¿no? Seguramente alguna fractura en la pierna, se ve, ¿no?, que parecería que acá en la rodilla, por ejemplo, ¿no?, ha tenido alguna herida o alguna fractura. Bueno, hay una lesión ya al trabajador acá en este accidente, por lo menos así, digamos, se puede ver. Y también hay pérdida de materiales, ¿no? Esta pintura, por ejemplo, ya no se recupera, ¿no? Es decir, eso tiene un costo también, ¿sí? En cambio, un incidente es una interrupción del trabajo, ¿sí? Es no deseado, claro, tampoco no es deseado, pero no genera daño, ¿no? No genera daño tanto a las personas como al proceso, a las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que va caminando, ¿no?, o esta misma persona que estaba en la escalera, ¿no? Esta misma persona que estaba arriba trabajando en la escalera, quiere perder el equilibrio, pero bueno, no lo pierde, ¿no? Se queda en la escalera, ¿sí? No se cae y no tumba tampoco ese tarro de pintura, ¿no? Ya eso es incidente. Y después, bueno, vuelve nuevamente a su... Pero hay un suceso no deseado y que también interrumpe, ¿no?, el normal desarrollo, porque estaba pintando y, claro, al querer caerse, ¿no?, tiene que restituir el equilibrio, deja de hacer momentáneamente lo que estaba haciendo para no perder el equilibrio, pero no se cae y, bueno, continúa con su actividad, ¿no? Pero igual hubo una interrupción, ¿no?, del trabajo, pero no generó ningún daño, ya sea a la salud o ya sea a las instalaciones, al proceso, los materiales. Entonces, son esos incidentes. Ahora, un incidente también hay que controlarlo, ¿no? Un incidente también hay que eliminar los incidentes. Porque, claro, ¿no?, en algún momento, por ejemplo, esta persona que se quiere caer, en algún momento, lamentablemente, se va a caer, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no eliminamos los incidentes, puede suceder entonces que, ¿no?, por la ley de probabilidades, de que más adelante se caiga. Entonces, también los incidentes hay que ¿no?, controlarlos, hay que administrarlos, gestionarlos y eliminarlos, por supuesto. Bueno, veamos qué es enfermedad del trabajo también. La enfermedad del trabajo ya es, digamos, el estado patológico o la pérdida de salud, ¿no?, que el trabajador va a contraer por el desarrollo de su propio trabajo, ¿no? ¿Ya? Fíjense que es distinto al accidente. El accidente de trabajo también genera problemas de salud, ¿no? Pero el accidente genera problemas de salud de manera inmediata, ¿no? ¿Sí? En cambio, la enfermedad del trabajo va apareciendo de manera progresiva, ¿no? Va apareciendo de a poco, como decimos comúnmente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, una persona que trabaja en algún lugar ruidoso. En la industria vemos que hay, ¿no?, lamentablemente hay lugares que son muy ruidosos. Una sala de máquinas, ¿no?, están las máquinas. Las máquinas muchas veces, mientras más grandes, más ruidosas, por supuesto. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en ese ambiente laboral, ¿no?, de ruido, ese rato no se queda sordo, ¿no? Pero esa persona sabemos que trabaja todos los días, inclusive varios años, ¿no? Si está ahí 10, 15 años, con el tiempo, si no se toman las medidas, ¿no?, va a ir perdiendo el sentido, digamos, del oído, ¿no? Una hipoacusia, ¿sí? Que significa hipo, ¿no?, de poco o bajo, acusia, ¿no?, ruido, ¿no?, o sonido, es decir, va a tener poca percepción ya del ruido. Entonces, ahí tenemos una enfermedad profesional, ¿no?, que se va adquiriendo con el tiempo por el ejercicio y el desarrollo de su propia actividad laboral. Y bueno, y de eso hay muchos ejemplos. Una persona, por ejemplo, que tiene que estar, como aquí en la imagen, ¿no?, cargando
y descargando de repente cosas, y si no lo hace de manera adecuada, con el tiempo también va a ir adquiriendo, ¿no?, problemas, por ejemplo, en la columna, en la cadera, ¿no?, los músculos. Y entonces, esa diferencia entre enfermedad del trabajo y los accidentes, ¿no? Igual, la enfermedad del trabajo la generan los riesgos, ¿no? Pero la diferencia es con el tiempo, ¿no? La enfermedad del trabajo se va adquiriendo, entonces son problemas que se adquieren con el paso del tiempo de manera progresiva, ¿no? No se presenta de un rato a otro. En cambio, un accidente sí, ¿no? Un accidente ¿no?, incide, digamos, de manera instantánea en la salud del trabajador. Bueno, y con esto podemos también definir la salud ocupacional. A ver. Entonces, la salud ocupacional es el conjunto de medidas, ¿no?, de acciones que vamos a realizar para promover y mantener, ¿no?, esa salud, pero esa salud de manera integral, no solamente la salud física, ¿no?, sino también mental, social, ¿no?, del trabajador. Entonces, para eso también tenemos que protegerlo contra esos riesgos y también colocarnos y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actitudes fisiológicas y biológicas. Bien, la higiene industrial tiene que ver también, ¿no?, según, bueno, de manera general, porque tenemos una definición de la sociedad, digamos, ¿no?, de la Asociación Americana de Higiene Industrial, y se define también, ¿no?, como ese conjunto de actividades como ciencia y arte, ¿no?, para evaluar, controlar, reconocer aquellas situaciones de riesgo, aquellos factores de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, ¿no?, profesionales, ¿sí? Enfermedades laborales, esa es la higiene. Entonces la higiene se enfoca, que vamos a poner, enfermedades laborales. Ya entonces la higiene, ¿no?, se aboca a prevenir. Se encarga de prevenir las enfermedades profesionales. La seguridad industrial es el conjunto también de medidas de acciones que se van a encargar de prevenir los accidentes industriales. Entonces también ahí hay una diferencia. Esto es bueno que también lo tengan bien claro, ¿no?, la diferencia entre higiene y seguridad. Entonces la higiene industrial, bueno, se aboca a eliminar esos riesgos que pueden producir accidentes, y la seguridad industrial se encarga entonces de eliminar los riesgos que pueden producir accidentes, ¿no?, accidentes también laborales, ¿no? Bien, entonces aquí el punto central son los riesgos, ¿no?, eliminar estos riesgos, ¿ya?, que son esas situaciones que pueden generar entonces tanto accidentes, ¿no?, como enfermedades profesionales, que en definitiva esto genera ¿no?, problemas en la salud, puede afectar a la salud de los trabajadores o también a las condiciones, ¿no?, de las instalaciones, llámese estas instalaciones, edificios, edificaciones, ¿no?, procesos, máquinas, herramientas, ¿no?, materiales, todos los medios materiales que hacen justamente los procesos, ¿no? Bien, acá tenemos una clasificación de los riesgos, entonces, de estas situaciones en las cuales también expuestos, ¿no? Estos riesgos, tenemos 6 tipos de riesgos. Los riesgos químicos, también esto es según el origen, ¿no?, la fuente que origina estos riesgos. Entonces tenemos los riesgos físicos, los químicos,
los riesgos biológicos. Ingeniero, disculpe, no se lo escucha. Su micrófono está apagado, ingeniero. Ya, gracias. Hola, sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Decíamos entonces que los riesgos, ¿no?, se clasifican en estos 6 tipos de riesgos en función de su origen, ¿no?, que los causa, dónde se origina. Entonces tenemos riesgos químicos, físicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y ambientales. Entonces veamos cada uno de estos riesgos. Los riesgos químicos están más que dados por la presencia de sustancias químicas, ¿no?, de compuestos químicos en el ambiente de trabajo. Bueno, lo que decimos del trabajo también se aplica en la calle, en la casa, en cualquier situación, ¿no? Tenemos los gases y vapores, ¿no? Decíamos, puede ser que haya, por ejemplo, dióxido de azufre, puede ser que haya inclusive metano, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otro gas, ¿no?, en el ambiente de trabajo, o nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay procesos que trabajan con estos tipos de gases y vapores y que pueden haber fugas o desprenderse. Entonces, por más que no sean tóxicos, igual estos gases, ¿no?, desplazan al oxígeno, ¿sí? Ustedes saben que una de las leyes físicas es que 2 cuerpos no pueden ocupar, ¿no?, el mismo lugar a la misma vez, ¿no?, en el espacio. Bueno, también si se está en presencia de aerosoles sólidos, polvo, fibras, humo, smog, fíjense en los procesos muchas veces hay que triturar, ¿no? En los molinos hay que triturar, de repente, fíjense, tal vez, bueno, algo que es muy común tal vez en los molinos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en las fábricas de harina, por ejemplo, ¿no?, de harina, ya sea de maíz, de trigo, de yuca, lo que sea, ¿no? Se tiene que generar un polvo fino, entonces ahí puede haber también, ¿no?, estos polvos tal vez pueden estar sobrenadando también en los ambientes de trabajo, ¿no? Y eso, bueno, ingresa evidentemente a los pulmones y puede ser también peligroso, ¿no? Bueno, eso como ejemplo puede ser también una mina, por ejemplo, ¿no?, donde hay también polvo, fibras, ¿no? Igual también se puede estar en presencia de líquidos, ¿no?, de nieblas y neblina en los procesos, en cualquier situación. Y los riesgos físicos podemos subclasificarlos en mecánicos y no mecánicos. Los mecánicos, como dice el nombre, vienen, ¿no?, por el movimiento de las máquinas. Entonces hay máquinas y herramientas, ¿no?, que pueden cortar, que pueden perforar, ¿no?, que pueden producir daño a las personas, o también a las instalaciones, por superficies de trabajo, por espacios confinados, también trabajar en lugares muy reducidos, ¿no?, con muy poco espacio. Como por ejemplo entrarse a un tanque, ¿no? Entrarse a un tanque para limpiarlo, para cualquier cosa, hacer un espacio confinado. Se puede hablar un poco más sobre los espacios confinados. Elementos geomecánicos, medios de izaje, recipientes de presión. Bueno, ustedes ya conocen muy bien, esto lo están analizando ya, ¿no?, en la carrera de estos medios de trabajo. Los no mecánicos serían con respecto principalmente a la energía, ¿no?, también como riesgo físico, por ejemplo, iluminación, ¿no?, y cromatismo industrial,
Es decir, la iluminación también, la escasez o excesiva iluminación también causa problemas, por supuesto, puede producir accidentes. El cromatismo también, los colores, ¿no? El ruido, la vibración, las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, por ejemplo, hay personas que trabajan con rayos X muchas veces, ¿no? En los procesos, o a la intemperie, por ejemplo, ¿no? Como la radiación ultravioleta del sol, o las no ionizantes, la radiación infrarroja, por ejemplo, ¿no? De repente, como en una hoguera, ¿no? Cuando se quema algo. Ríos eléctricos, ya vimos algo de eso, y los incendios también que se pueden considerar como un río físico no mecánico, ¿no? Y luego tenemos ríos también biológicos, que son los que se van a derivar por también, ¿no? El peligro que traen también los organismos vivos, ¿no? Es decir, ya sean microorganismos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, ¿no? Y también plantas o animales, ¿no? O derivados de esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, no solamente que estén vivos, sino también los restos de estos organismos también pueden, principalmente enfermedades, ¿no? Acá esto, enfermedades contagiosas, ¿no? Los riesgos biológicos obviamente pueden generar estas enfermedades contagiosas, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenemos el claro ejemplo, lamentablemente ahora de la pandemia, ¿no? Con el virus, ¿no? El nuevo SARS-CoV-19 que produce, ¿no? El coronavirus, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Ahí en los medios de trabajo ya se considera como un riesgo laboral, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Entonces, hay que tomar las medidas, por supuesto, ¿no? De prevención, que ya todas las conocemos, ¿no? Y no solamente en el trabajo, sino en la calle, en el hogar, en cualquier lado, ¿no? Lavarse las manos a cada rato, el barbijo, ¿no? No desprenderse el barbijo. Consultar con otras personas, por supuesto, estar en lugares aireados, ¿no? Es decir, de renovación de aire, y la distancia social, ¿no? De 1,5 metros por lo menos, ¿no? ¿Ya? Igual pueden haber otros riesgos biológicos, ¿no? Por ejemplo, en una industria cárnica de pollo, por ejemplo, cuando se manipula el pollo, si no se tienen las condiciones adecuadas, el pollo también puede contraer, ¿no? Salmonelosis, ¿sí? Y ese es también es una bacteria, ¿no? Bastante peligrosa, que no se ingresa al organismo, causa muchos problemas, ¿no? Estomacales y puede también ser muy severo, ¿no? Y producir incluso hasta la muerte. Entonces, todo esto hay que verlo, ¿no? Hay que prevenirlo, ¿no? Bueno, otros riesgos son los psicosociales, que ya tiene que ver con la interacción, ¿no? Con el medio social, en este caso con los colegas, los trabajadores, ¿no? No solamente los trabajadores, sino con los jefes o con cualquier persona, digamos, en la institución o en la empresa. Entonces, entre los riesgos psicosociales están el estrés, por ejemplo, la fatiga laboral, el hastío, ¿no? La monotonía, enfermedades neuropsíquicas, psicosomáticas, ¿sí? Piensa el estrés, por supuesto, ¿no? Es el hecho, ¿no? De una excesiva, tal vez, ¿no? Carga laboral que va, ¿no? Produciendo fatiga. Y eso también no solamente hace que la persona no se concentre o de repente esté más nerviosa, más irritable, ¿no? Sino que también eso después incide en su salud física. No solamente en la salud emocional y social, y psicológica, social, ¿no? Sino también física, ¿no? Se dice que el estrés también puede producir, por ejemplo, problemas en el corazón, ¿no? Ataques cardíacos, puede producir también problemas, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Por ejemplo, inclusive también, ¿no? Diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Hay que tener en cuenta estos riesgos psicosociales, ¿no? Entre ellos también podemos mencionar también el bullying, ¿no? El bullying, el acoso laboral, la agresión física y emocional también, ¿no? Como parte, ¿no? De estos riesgos psicosociales. Bueno, y los riesgos ergonómicos son aquellos que se derivan o son causados, digamos, por medios de trabajo, ¿no? Cuyo diseño de estos medios de trabajo no, digamos, se adecúan, ¿no? A las formas fisiológicas de la persona, ¿no? Del cuerpo humano. ¿Ya? Por ejemplo, una herramienta, ¿no?
una herramienta manual tiene un cabo, ¿no? De donde se la agarra. ¿Qué pasa si este mango, este cabo, ¿no? En vez de tener, digamos, una superficie que se adapte, ¿no? A la forma de los dedos, es cuadrada, ¿no? Es, digamos, cúbica, y tiene, por ejemplo, ¿no? Las aristas muy filosas, por ejemplo. Un destornillador o lo que sea, ¿no? Si una persona agarra esta herramienta y va a trabajar con ella, seguro que con estas condiciones, ¿no? Se va a lastimar la mano, ¿no? Le va a aparecer llagas o pequeñas heridas, ¿no? Entonces, esos son los riesgos ergonómicos, ¿no? O igual o una silla, fíjense, una silla, ¿no? Estar sentado, hay personas que están 8 horas, por supuesto, que salen de trabajo de manera sentada. ¿Qué pasa si esta silla, por ejemplo, es dura, ¿no? O el espaldar o es muy inclinado, o está muy para atrás, muy para adelante? ¿No? Con el tiempo esta persona va a ir adquiriendo también problemas en la espalda, ¿no? Dolores primero de espalda, de cadera, o problemas inclusive en la columna. Entonces, a eso se refiere con los riesgos ergonómicos, ¿no? De que también el mal diseño, ¿no? De los medios de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona tiene que estar trabajando, por ejemplo, agachada, ¿no? En cuclillas, por ejemplo, ¿no? Para hacer alguna actividad. También sabemos que bueno, también podemos estar 10 minutos, tal vez así, pero que una persona esté permanentemente en esa posición, ¿no? Seguramente con el tiempo también va a afectar esto a su salud, ¿no? Seguramente las piernas, la cadera, la columna. Entonces, a eso se refiere, los riesgos ergonómicos son entonces situaciones que van a ser provocadas entonces por el mal diseño, ¿no? De los puestos de trabajo, ¿no? Y esto tiene medios de trabajo que también, ¿no? Pueden ocasionar entonces problemas de salud. Y bueno, por último, los riesgos ambientales, ¿no? Los riesgos ambientales que se derivan también de la contaminación del agua, del aire o del suelo. Fíjense, los trabajadores, las personas necesitan tomar agua, ¿no? En el día. Entonces, ¿qué pasa si el agua que está en la empresa, en la industria, está contaminada? Entonces, por supuesto que también eso va a generar, ¿no? Problemas de salud en las personas. Entonces, también hay que tener en cuenta estos riesgos ambientales para eliminarlos, ¿no? Entonces, se debe crear una conciencia de prevención, ¿no? Más que de corrección. Es decir, hay que prevenir, hay que eliminar los riesgos en la medida de lo posible. Y hay distintas maneras de eliminarle. Vamos a ver, ¿no? Cómo se pueden eliminar los riesgos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Prevenir. Y para prevenir, primero tenemos que identificar los riesgos, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos hablar de esta metodología, ¿no? Que se llama evaluación, valoración y control de los riesgos, conocida también como análisis preliminar de riesgo. Ya que en castellano, bueno, los iniciales sería APR, significaría, ¿no? Significa, se conoce como APR, análisis preliminar de riesgo, ¿no? Ya, entonces el análisis preliminar de riesgo tiene que ver entonces con identificarnos previamente los riesgos y valorarlos, ¿no?
Y entonces el análisis preliminar de riesgo, ¿no? Tiene que No se le escucha, disculpe. allá, ok. Gracias. Entonces, el análisis preliminar de riesgo tiene que ver entonces con estos pasos, ¿no? La evaluación, ¿sí?, de los riesgos. Se tienen que evaluar, identificar los riesgos, significa, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner identificación. Entonces, identificación, evaluación, valoración, ¿no? Y control de los riesgos. Ya es el análisis entonces preliminar del riesgo. ¿En qué consiste esto? A ver, veámoslo. Entonces, en la identificación o evaluación, ¿no?, de los riesgos, identificamos qué riesgos hay, es decir, hay riesgos físicos, ¿no? ¿Qué riesgos químicos? ¿Hay riesgos biológicos? ¿Cuáles son? Hay riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos ambientales. Entonces, ¿qué tipo de estos riesgos están presentes, ¿no?, en un ambiente laboral? ¿Sí? Ahí entonces identificamos, evaluamos los riesgos. ¿Ya? Por supuesto que esto tendrá que hacerlo, ¿no?, el mismo personal tiene que hacerlo, es decir, hay que trabajar de manera coordinada con el personal, pero también acá la función es importante también de los encargados de seguridad, ¿no? El departamento de seguridad también tendrán que estar, ¿no?, desarrollando estas inspecciones, ¿no?, con los jefes de las áreas y con los mismos trabajadores. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, primero visitando los puestos de trabajo, ¿no?, observando los puestos de trabajo, ahí se puede evidenciar, digamos, estos riesgos. También analizando los procedimientos de trabajo, ¿no? También ahí los planos, los layouts, bueno, toda esa información, con las visitas también, las inspecciones también, nos permiten entonces relevarnos, hacer un relevamiento de esos riesgos que pueden estar presentes entonces en el puesto de trabajo, ¿no?, en los distintos puestos de trabajo. ¿Ya? Después de la evaluación, ¿no?, después de identificar, hacemos la valoración, ¿sí? Ya la valoración, bueno, tiene que ver ya con el nivel de riesgo, ¿no? Es decir, la valoración tiene que ver con que este riesgo si va a ser bastante, digamos, va a generar mucho daño o no, ¿no? O si se puede dar o no, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos con la probabilidad P y la severidad S, ¿no? ¿Sí? La probabilidad P es, digamos, la posibilidad de ocurrencia, ¿no? Este riesgo, digamos, puede ocurrir frecuentemente, o poco frecuente, o de repente no sucede, o es muy poco probable que suceda, ¿no? Por ejemplo, que suceda un daño, ¿no? De repente, piensa un ejemplo, de repente el hecho de que una persona camine por un pasillo, ¿no? Un trabajador camine por un pasillo, ahí está el riesgo que se caiga, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este riesgo es frecuente, realmente ha habido muchos casos que se han caído por lo menos una vez a la semana, ¿no? O ha sido poco frecuente, esto sucede de repente una vez cada 2, 3 años, ¿no? O prácticamente es poco probable, realmente no sucedió nunca, pero hay la posibilidad de que suceda. Entonces, la probabilidad, y si sucede, la severidad, ¿no? Si se cae, por ejemplo, ¿no?, ¿qué nivel de daño puede producir la persona o las instalaciones, ¿no? Si se cae, por ejemplo, una persona, sabemos que puede ser severo en este caso, ¿no? Es decir, más allá de que haya la probabilidad, ¿no?, no suceda nunca, sucede una vez, pero si se cae, como decía una vez, hay la posibilidad de que, por ejemplo, se caiga, ¿no?, de cabeza, de espalda, y se golpee, por ejemplo, la nuca y muera instantáneamente. Entonces, esa es una severidad alta, ¿no? ¿Sí?
Está bien, también puede caer si de repente romperse un brazo, ¿no? O solamente golpearse y no romperse nada, tal vez le salga un morete, digamos, ¿no? Se ponga, ¿no?, algún hematoma o algún chichón, como decimos de repente en la cabeza, ¿no? Pero igual está esa severidad, ¿no? Puede darse el caso también de que muera, ¿no? De que fallezca por golpearse ya severamente la cabeza. Entonces, esos dos componentes hacen, ¿no?, a la ya valoración del riesgo, ¿no? Para ver si el riesgo también ya o es crítico, ¿no? O es, como vemos acá, ¿no?, en función de la probabilidad, ¿no?, y de la severidad, ya determinamos aquí una matriz de riesgo, ¿no? Entonces podemos tener también tres niveles de riesgo, si el riesgo es bajo, medio o crítico. Si es bajo lo vemos en verde, prácticamente ya ahí vemos las acciones, también ya el control, ¿no? Más adelante, ¿no? No es lo mismo un riesgo bajo, que de repente no produce daño, ¿no?, a la persona, que un riesgo medio que sí tiene ya, ¿no?, una severidad media y una probabilidad media, y no es lo mismo con riesgo crítico en rojo, ¿no? Que ya vamos viendo con riesgo crítico tiene una probabilidad alta, es decir, que sí o sí va a ocurrir, puede ocurrir, ¿no? Y que sí o sí también puede producir la muerte de la persona o puede inclusive generar daños muy grandes, ¿no?, a la salud de la persona. Entonces, justamente esa valoración que hacemos de riesgo es para justamente clasificar cuáles son nuestros riesgos críticos, medios y bajos, ¿no? Y de esa manera actuar también, ¿no?, un poco distinto para los, igual hay que eliminarlos, por supuesto, ¿no? Pero si tenemos un riesgo crítico, fíjense, eso es prioridad, ¿no? Lo primero que tenemos que trabajar es con los riesgos críticos, por supuesto, ¿no?, porque son los que más daño van a ocasionar, ¿no? Y entonces tenemos, ¿no?, estos criterios para definir la probabilidad cuando es alta, media o baja, que ya lo mencionamos. La severidad también, ¿no?, va a ser alta, decíamos, cuando hay heridas en el sitio que producen lesiones al trabajador o fallecimiento inclusive, o si no hay heridas, si no hay lesiones, también pérdidas materiales, ¿no?, a los equipos, a las instalaciones de más de $5.000. Y vamos a tener una severidad media cuando hay también heridas, pero ya sin fallecimiento, ¿no?, sin pérdida de tiempo. Aquí tenemos pérdida de tiempo en un, digamos, nivel alto de severidad. Y si no hay heridas o no hay lesiones, también algunas personas también sí se nos presentan también daños materiales, ¿no?, entre $100 y 5.000. Y va a ser una severidad baja cuando no hay lesiones a la persona, es decir, ningún tipo de lesión, pero sí hay pérdidas materiales, digamos, de las instalaciones, de los equipos, menores a $100. Ya entonces con eso vamos, ¿no?, y trabajamos, ¿no?, en función de los riesgos. Y como decíamos, ¿no?, si el riesgo es crítico, no se debe empezar la actividad, ¿no? Es decir, hasta que no eliminemos, pero un riesgo crítico es que se esté por caer un techo, por ejemplo, ¿no?, en una sala de proceso, ¿no? Por supuesto, no vamos a permitir que ingresen los trabajadores, porque sabemos que se ingresan, y en cualquier momento se cae el techo en la cabeza de los trabajadores y por supuesto los aplasta y puede producir la muerte, ¿no? Entonces ahí hay que inmediatamente corregir, ¿no? En cambio, un riesgo medio, ¿no?, un riesgo medio, digamos, que no produce fallecimiento, ¿no?, o no se va a dar muy frecuentemente, ahí podemos tomar acciones de prevención, ¿no? De repente dar un equipo de protección personal o cambiar tal vez, ¿no?, cambiar las instalaciones un poco para adecuarlas y ser más seguras. Y un riesgo bajo sí no se necesita acá, digamos, hacer una acción así de cambiar, pero sí que estemos observando permanentemente, ¿no?, para que no se salga por ahí. Entonces, estas son las medidas ya de las cuales tienen que derivar una pena, ¿no?, un análisis preliminar de riesgo. Bueno, otro modelo que también utiliza el mismo criterio, pero tal vez con mayores, digamos, mayor clasificación, ¿no?, o mayores tipos de riesgos. Aquí vemos que, por ejemplo, se trabaja con 5 tipos de riesgos, ¿no? Aquí nosotros dar con 3, pero igual todos son válidos, ¿no? Bueno, aquí les dejo un ejemplo para que lo analicen sobre la evaluación de riesgo, por ejemplo, en una operación que es el acceso a la balanza en una fábrica de aceite comestible, ¿no?, por ejemplo, como Pino o tal vez cualquier otra,
donde los camiones llegan cargados con soya, ¿no? Para la fabricación de aceite combustible de soya. Entonces, el hecho de subirse a la balanza, ¿no? Para pesar justamente la materia prima, las toneladas, eso también tiene su riesgo. Entonces, aquí se hace un análisis y las medidas también, ¿no? Que se tienen que implementar entonces para evitar cualquier inconveniente, ¿no? En esa maniobra que hace el transportista, ¿no? El chofer con el camión para subir a la plataforma entonces de manera segura. Bueno, ahí podemos apoyarnos también con tablas, ¿no? Con tablas que nos vayan guiando también, ¿no? En ir tomando los datos, en ir registrando los datos y de ahí estas tablas poder analizarlas y llegar, digamos, a que justamente ver, ¿no? Qué probabilidad, qué severidad y qué riesgo, si es crítico, medio o bajo, ¿no? Y no solamente eso, sino qué medidas, ¿no? De prevención, como esta parte de la tabla, qué medidas de prevención se van a, ¿no? Qué prioridad tienen, también qué valor económico tienen estas medidas, ¿no? Cuál es el plazo de tiempo. Y lo más importante, darle siempre un responsable, ¿no? Esta medida de seguridad, la ejecución de estas medidas de seguridad tiene que tener un responsable, una persona que se encargue de coordinar que estas medidas de seguridad se efectúen, ¿no? Y sean efectivas. Bueno, eso entonces un poquito en cuanto a esta unidad, ya el tema 1, que tiene que ver con principalmente estos conceptos que vimos, ¿no? De qué era peligro, qué era riesgo, qué es higiene y seguridad, qué es seguridad industrial. Y también esto que es importante y es el núcleo también de la higiene y seguridad, el análisis y prevención de riesgos, es decir, la identificación, ¿no? Evaluación, valoración y control de los riesgos. De eso se trata la higiene y seguridad, de controlar los riesgos, ¿no? De administrarlos, gestionarlos, y por supuesto eso significa, ¿no? Identificarlos, evaluarlos, valorarlos, ¿no? Y prevenirlos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya en la próxima clase, el miércoles, empezaremos con la unidad 2, que tiene que ver con la ley. Vamos a analizar, a conocer la ley de higiene y seguridad laboral boliviana y también la norma ISO 45001-2018, que es una norma también de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. Y no sé si queda alguna pregunta por ahí. Bueno, ingeniero, lo voy a enviar al grupo la Sí. diapositiva. Voy a enviar al grupo y también vamos a subirla a ver enseguida también en la aula virtual, a la plataforma. Pero enseguida lo envío al grupo, ya mismo lo envío para que lo tengan, ¿no? De primera mano para la consulta.